Tomás, se ha discutido mucho dos vertientes importantes para tratar de dar continuidad a los programas de trabajo y evaluar mucho mejor el desempeño de los presidentes municipales. Algunos organismos ciudadanos y algunos organismos empresariales se han pronunciado por la reelección, que esto implica modificar la legislación federal. Significa simple y sencillamente cambiar la Constitución con el sufragio efectivo, no reelección. Pero algunos otros, e incluso el mismo Ejecutivo Estatal se planteó en un momento dado, en estas negociaciones que no llegaron a buen puerto sobre el pacto para Jalisco, Pacto Jalisco como se llamara, la posibilidad de la discusión de aumentar los periodos para los presidentes municipales, ya que no se veía en el corto plazo que pudiera aprobarse la reelección a nivel nacional, y con ello, en lugar de que los periodos para los presidentes municipales fueran de 3, pues ahora fueran de 4 años. Pero esto tiene muchas implicaciones, porque habría que desempatar también la elección estatal de las elecciones federales. ¿Qué piensa el Instituto Electoral y Tomás Figueroa? Bueno, más que piensa el Instituto Electoral, yo te puedo dar mi opinión personal respecto de ese tema. Hace un par de años leía en una revista un municipio en Canadá, no recuerdo el nombre, que hablaba que tenía un superávit de $700 millones. Me llamó la atención que un municipio tuviera un superávit en sus finanzas o en sus arcas municipales. Y continué leyendo el artículo y descubrí que la alcaldesa de ese municipio tenía 30 años siendo presidenta municipal, es decir, cada proceso electoral la reelegían. Lo mismo sucede en Chicago. Tenía una continuidad en la administración y no la dejaban, incluso en la última elección. Como en el fútbol Ferguson, en el Manchester, bueno, eso se da. Relataba el artículo de quien lo escribió, que decía, la última elección dijo, oigan, les pido tregua, dejé de educar a mis hijos, hoy quiero estar con mis nietos y ya no quiero participar en la siguiente elección. Pues los ciudadanos no la dejaron y la volvieron a reelegir y se tuvo que quedar. Tenía 80 años la alcaldesa y tenía un municipio que lo tenía con un superávit de $700 millones. Chicago, entre el papá y el hijo, acumulan, yo no tengo el dato en este momento, pero algo así como 40 años en que han gobernado la ciudad, por eso Chicago está como está de bien, ¿no? Creo que lo que debemos de pensar, Pablo, es en el tema de darle continuidad a los trabajos que se van desarrollando por cada uno de los alcaldes. Independientemente del partido que tengan, debe de haber una continuidad en las decisiones que se toman, porque, y lo digo con todo respeto, cada 3 años vemos cómo reinventan las ciudades y cómo las políticas que el anterior alcalde puso o ejercitó, dio ¿Pero dónde viste eso? ¿Eso no sucede en México ni en Jalisco? Bueno, yo creo que sucede en los 125 municipios y te digo, independientemente del partido, es decir, no le damos continuidad a los programas y directrices que se establecen. Esto quiere decir, ¿no?, que te manifiestas por la reelección, no por la ampliación de periodo. Me manifiesto por las dos, es decir, la ampliación de periodo me parece que es algo importante hoy día. No es excluyente de la reelección. No es excluyente de la reelección. O sea, podríamos hablar de ampliar a 4 años. Reelección. Ahora, Tomás, el haber empatado las elecciones estatales con las federales tenía 2 motivos principales, según recuerdo. El primero de ellos era que pues no nos la pasáramos todo el tiempo en elecciones, porque salíamos de la elección federal y entrábamos en la municipal, estatal y todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces se dijo, bueno, una sola campaña, empatar las federales con las estatales y así evitamos tanta polémica y polarización social en el estado de Jalisco. Y la segunda, la cuestión costo, para no tener que organizar 2 elecciones, bueno, una elección adicional, se empató la estatal a la federal.
Esto, bueno, pues le damos en la torre a aquel pensamiento, ¿no? Mira, lo primero, tienes toda la razón, era empatar la fecha de tanto federal como local. Y eso, bueno, pues a todos les beneficia, es un desgaste mínimo, es decir, una sola vez acudimos a las urnas y votamos por los cargos de elección, tanto a nivel federal como local. El tema de los costos, ese es un cuento que nos quisieron vender, porque los costos no se reducen, es decir, la elección federal corre por cuerda y pista separada, y la elección local también, es decir, no hay un ahorro, no hay una economía reflejada en la organización de procesos el mismo día de la elección. ¿Por qué? Porque cada organismo tiene sus propias reglas y sus propias decisiones. Hoy día en Jalisco instalamos casillas federales, casillas locales. En lo que nos ponemos de acuerdo es en la ubicación de las mismas, es decir, para facilitarle al elector que no ande brincando después de que votó en la elección federal, se vaya a la local. Nos organizamos, nos coordinamos con el Instituto Federal Electoral para que en el mismo domicilio voten por las elecciones federales y locales. Pero costos de campaña, financiamiento, todo corre por cuerda separada. Ahora, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Primero tenemos que entrarle a la ampliación de periodo o primero tenemos que entrarle a la reelección o lo tenemos que hacer de la mano? Yo creo que hay que discutirlo de manera pública con especialistas, con sociedad civil, partidos políticos y definir cuál sea. Yo puedo dar mi opinión. Yo creo que ampliación de periodo y reelección sería un binomio para darle continuidad a los trabajos que se desarrollan en los municipios. Hay que recordar que la célula o que el municipio es lo más cercano que tienen o que tenemos los ciudadanos con nuestros electores. Los presidentes municipales son los que nos brindan los servicios públicos, nos dan seguridad, el tema de la basura, todos los temas son de primera mano y es es el punto más cercano entre los electores y las autoridades, y creo que el municipio con una ampliación de periodo y con reelección, creo que obligaríamos a las autoridades a que desarrollen y desempeñen una buena función. Es decir, si tú haces un buen trabajo, tienes la posibilidad de que te referenden o te refrenden el apoyo tus electores que están en tu demarcación territorial. Creo que la reelección es estimulante y motivante para que los políticos o los que aspiran a los cargos nos entreguen y nos rindan buenas cuentas. A nivel federal, incluso tanto el PAN como el PRD han puesto en la mesa que antes de la discusión de la reforma energética debe de ir la reforma político-electoral. El PAN incluso ha propuesto quitar este candado de la reelección, tanto de presidentes municipales como de legisladores, llámese federales o locales, y con ello abrir la puerta a la reelección en el país. En Jalisco, ya lo mencionabas, Tomás, tenemos que discutir también la posibilidad de la ampliación de los periodos para los presidentes municipales. ¿Cuándo se daría esta discusión? Ahora mismo que se regularán, por ejemplo, las candidaturas independientes y habrá reformas al Código Electoral, este es el momento de discutirlo y que aplicaría para quien se postule para el 2015. Es el momento idóneo y es una buena oportunidad que la propia Comisión de Asuntos Electorales, los legisladores que la integran, puedan allegarse de mayores herramientas o elementos para poder traducirlos en la legislación electoral. Creo que discutir el tema de los cómo y los qués de las candidaturas de ciudadanos que no tienen partido y que pretenden accesar a los cargos de elección popular debe de ir de la mano con una reforma integral. El instituto se ha mostrado dispuesto para colaborar en la parte técnica, es decir, incluso en la redacción que no contravengan disposiciones constitucionales,
que se adopten los nuevos criterios de los tribunales para poder llegar a una vez que los legisladores acuerden la forma o el andamiaje jurídico electoral, es decir, si va a haber ampliación de periodos, si va a haber reelecciones, si va a haber financiamiento público-privado, en qué porcentajes, es decir, toda la cadena de los acceso a radio y televisión, toda esa cadena de situaciones que tengan el propósito de disminuir costos en la elección, de molestar, por así decirlo, en menor medida a los ciudadanos para que en un solo día acudamos. Las campañas habrá que pensar si los recortamos o mantenemos los días que se tienen para campaña, porque todo eso se traduce en dinero, en recursos financieros y en recursos y desgaste de recursos humanos. Oye, Tomás, ahora que hablabas sobre algunos mitos que nos han vendido los políticos durante años, y en esto mencionabas tú los falsos ahorros en torno al empate que se dio en la elección federal y estatal. Otro de los mitos que desde mi muy personal punto de vista nos han vendido es que no se ha aprobado o no se quiere aprobar la reelección en el país debido a que grupos de la delincuencia organizada podrían financiar la reelección de ciertos presidentes municipales en este caso, y así apoderarse durante muchos más años de la administración de algún municipio. Pero pues esa es una falacia, debido a que de cualquier forma, pues esto está sucediendo en muchos municipios del país. Ahí está Michoacán, por ejemplo, ¿no? Entonces, la reelección en lo absoluto, tiene que ver con ello, y ojalá que ahora algunos políticos que se oponen a ello, o algunos partidos políticos, en especial el PRI, se ha opuesto a la reelección, bueno, pues ojalá y ahora sí le entren al tema. Pues yo creo que es un tema que ya es necesario discutirlo de manera pública, abierta, con todas las consecuencias que ello implica, de tener la reelección, qué sucedería, de seguir o de continuar como estamos hasta el momento, qué consecuencias hay, y discutirlo de manera pública me parece que es la mejor herramienta que le podemos brindar, y qué bueno que el legislador o los legisladores abren esa posibilidad para que especialistas, universidades, académicos, miembros de la sociedad civil nos manifestemos y propongamos algún tipo de mejora a la legislación electoral. Yo me pronuncio por una legislación que reduzca costos, es decir, que el día de mañana los procesos electorales le pongamos nuestro granito de arena, o pongamos las primeras bases para que el día de mañana los procesos electorales resulten más económicos. Y eso tiene que ver, Pablo, y hay que decirlo, con la confianza. Hoy día nuestro sistema electoral está sobre la base de la desconfianza. Sí, totalmente. A partir de la desconfianza es como le ponemos y le hemos puesto diques. La burra no era arisca, ¿eh? Yo estoy de acuerdo. Creo que en Jalisco hay condiciones para poner o dar un paso hacia más la confianza. Hacia la confianza, es decir, reformas de segundo piso para poder disminuir los costos. Ese es un tema que debemos de ya incorporar. Vicente Viveros, ambas figuras son necesarias, ampliar el plazo y la reelección inmediata. Eduardo Suárez, no estoy de acuerdo con ello porque sería elevar costos, y Mario Ramos también comenta sobre el asunto. Gracias, Tomás, gracias a usted por el favor de su atención.